Cordial saludo. Mi nombre es Rodrigo Salazar Valencia, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El presente video se graba como un requisito de la materia de tratamiento digital de señales para la sustentación del componente práctico. A ver, em, el componente práctico de esta materia nos permitió una exploración teórico-práctica en lo que se refiere al diseño e implementación de filtros digitales utilizando MATLAB. Lo que se nos pidió fue que desarrolláramos mm, un ecualizador multibanda compuesto por 10 filtros del mismo tipo. En este caso, o mejor dicho, en mi caso, escogí filtros con respuesta infinita al impulso para pues, desarrollar la actividad. Bien, entremos en materia porque pues en últimas el componente no es complicado, pero sí es muy extenso. Ok, entonces lo primero, protocolo, presentarles mi documento de identidad. Sigo haciendo el mismo chiste, ese soy yo, una versión mucho más joven, pero pues es mejor tener claridad en ese sentido. Ok, cerramos acá. Y ese es el documento del componente práctico. Mm, para poderlo realizar, escogí 10 filtros del tipo Chebyshev tipo 2, ¿correcto? Es un filtro digital de respuesta infinita al impulso, pues que se caracteriza por una banda pasante completamente plana, sin rizado, y un rizado controlado en la banda de rechazo. Esta propiedad le permite ofrecer una alta atenuación fuera de la banda útil con una transición más abrupta eh, entre las bandas en comparación con otros filtros como el Butterworth o el Chebyshev tipo 1. Bien, aquí es importante resaltar que pues al ser un filtro de respuesta infinita al impulso, su estructura incluye retroalimentación. Valga la redundancia, eso implica que la salida depende tanto de las entradas actuales como de las salidas pasadas. Entonces, bien, veamos el- la simulación en Simulink de MATLAB. Mm, Sinceramente fue un laboratorio que me gustó mucho porque eh, es algo totalmente nuevo a lo que yo venía realizando en la utilización de MATLAB. Siempre había sido utilizando toda la capacidad de programación del programa, pero aquí entrar a la parte de simulación con Simulink fue muy agradable, ¿correcto? Entonces, por un lado, nosotros vemos diferentes componentes con los cuales nosotros construimos el ecualizador de banda. Cada uno de esos componentes pues tiene una labor específica, entonces pues el componente que estoy señalando en este momento es un archivo que es un componente que me permite traer un archivo multimedia y ejecutarlo dentro del programa. Tengo los diferentes filtros que utilicé para simular el filtro pasabanda Chebyshev tipo 2, un componente de ganancia, el respectivo sumador, un componente de salida que lo que hace es interpretar la salida que pasa a través de los diferentes filtros y un analizador de espectro. Otra situación que para mí fue un logro totalmente importante fue el hecho de poder poner a funcionar el audio y que se escuchara directamente en el video. Entonces, vamos a ejecutar la simulación. Me quedo en silencio y observemos lo que pasa. Listo. Por un lado, nosotros estamos viendo en este momento la salida del analizador de espectro. Tenemos dos señales, una en amarillo y otra en azul. La señal en amarillo me representa la entrada, la señal en azul me representa la salida. Como ustedes pueden observar, en la línea azul tiene una caída abrupta, la cual es congruente con el funcionamiento del filtro Chebyshev tipo 2, es la característica del filtro, y observamos como la entrada y la salida en los valores inferiores de frecuencia es muy homogénea, ¿correcto? Entonces acá vemos que a partir de los 20.000, de los 20 kilohertz, 20.000 Hz,
se presenta esta caída porque pues los filtros llegan precisamente hasta ese punto y pues entonces se presenta esta situación. Ok, vamos a cerrar acá el analizador de espectro y veamos cada uno de los componentes. Aspectos maravillosos que me parecieron supremamente importantes a tener en cuenta es la forma en la cual funciona el diseñador de filtros. Eso me pareció algo supremamente llamativo. Nosotros vemos acá los parámetros del bloque donde se nos explica cómo funciona el diseño del filtro. Por un lado tenemos el tipo de respuesta que yo estoy definiendo, el método de diseño que es característico con el filtro que escogí y las respectivas especificaciones de la frecuencia. Me parece muy bacano ver la forma en la cual el programa me muestra la magnitud contra la frecuencia en la magnitud de la respuesta en decibelios. Esto es sumamente llamativo porque pues, me permitió entender mucho mejor la forma en la cual funciona el filtro y adicionalmente la opción que permite exportar el resultado del filtro, correcto, para obtener los respectivos índices A y B. Vamos a regresar acá a MATLAB y ver que él en este momento me trajo la información del filtro. Voy a ejecutar acá los comandos que nos dieron en la guía. Permítanme un momento, que fueron este y plot. Listo. Si ustedes observan esta gráfica, la gráfica me está mostrando en este momento la forma en la cual funciona la salida del filtro. Esto es totalmente congruente con el funcionamiento de un filtro digital de respuesta infinita al impulso. ¿Correcto? Entonces vamos a cerrar acá y veamos la siguiente parte. Ok, cerremos esto y cerremos esto acá. Entonces, bien. En este momento lo que nosotros tenemos es que nuestra señal de entrada está pasando por todos los filtros, la salida de cada uno de esos filtros se suma y pues obtenemos una salida. Nos pidieron que por favor colocáramos los bloques de ganancia en cero, ¿correcto? Y que analizáramos el respectivo comportamiento. Vamos a poner todo esto en cero. Listo. Ok. Cero, cero, ok. Cero, cero, listo. Vamos a terminar. Listo. Vamos a ejecutar la simulación y observemos qué pasa. Listo. Se reproduce el audio, tenemos nuestro analizador de espectro. Aspectos supremamente importantes. Bien, esperemos a que termine la simulación. Bien, el primer filtro que yo escogí para poder hacer este análisis fue el filtro de 20 a 250. Si ustedes observan las unidades que estamos manejando acá, están manejándose en unidades de 2. Aquí observamos un pico que es muy congruente con la entrada que nosotros tenemos en amarilla y luego se ve una caída en, en la señal. Claro, en el sentido de que el filtro nos está dejando pasar específicamente el rango de frecuencias que nosotros le dimos y se presenta una caída. El audio, como ustedes pudieron notar, se escucha con bajo volumen, lo cual nos está indicando que hay una atenuación que está afectando la calidad del audio que nosotros estamos escuchando en este momento. Bien, vamos a hacer el mismo ejercicio con otro filtro. Vamos a hacerlo con este de acá, listo, que es el filtro de operación de 1500 a 3500. Ok, 1500 a 3500 lo vamos a poner en uno y aquí vamos a poner este en cero para que veamos el comportamiento. Ok, entonces de nuevo vamos a ejecutar la simulación y observemos. Listo. Aquí tenemos que el audio se escucha con una mayor atenuación,
pero si ustedes observan, el filtro de nuevo nos está dejando pasar la frecuencia entre lo que es 1500 y 3000. De nuevo, el comportamiento en que la entrada y la salida son muy homogéneos para el pico que estamos analizando y pues estamos observando un comportamiento claro del tipo de filtro que se escogió y adicionalmente de la forma en la cual funciona el filtro digital de respuesta infinita al impulso. Aspectos que me parecieron supremamente interesantes también de esta situación es que el audio como tal es el audio que reproduce el sonido de una guitarra. Eh, Dependiendo de la cantidad de cuerdas que tiene una guitarra, pues eh, estaríamos analizando ciertos rangos de frecuencia, pero pues como tal, el rango de una guitarra de 6 cuerdas está entre 82.41 Hz y 1.3 kHz, ¿correcto? Para una guitarra con mayor número de cuerdas, nosotros estaríamos manejando un rango que estaría entre los 60 Hz y los 15 kHz. Esto pues es supremamente interesante porque en la medida que nosotros avanzamos en el desarrollo de la práctica, vemos cómo el audio se va atenuando mucho más en lo que se refiere a la interacción con la frecuencia. Y esto se debe a que los rangos de 8 a 250 Hz representan los graves, el cuerpo como tal del audio. De 250 a 2.5 Hz representan notas medias y con claridad, pero los rangos de 2.1 o de 2.5 a 15 kilohertz son agudos, o sea, son presentes, pero son sumamente agudos. A partir de ese rango de 15 kilohertz se dificulta mucho escuchar con claridad esos audios. El sonido se presenta, nosotros vamos a ver en la simulación de que efectivamente está sucediendo algo en el sistema, pero son sonidos que son muy bajos o con una frecuencia tan alta que pues no son perceptibles con mucha claridad. Listo, vamos a hacer precisamente esa simulación. Vamos a escoger entre eh, 13.000 y 16.000. De nuevo, ponemos este en cero, ok. Y aquí entre 13.000 y 16.000, 1, ok. Reproducimos la simulación y escuchamos lo que pasa. El audio está presente, es un audio con un volumen muy, pero muy bajo, pero ¿qué es lo que nosotros podemos identificar de esta situación? Efectivamente, la atenuación ha aumentado muchísimo, por lo cual el sonido no se escucha con tanta claridad, nosotros lo podemos ver directamente desde la entrada y salida, vamos a observar cómo se presenta la atenuación y cómo precisamente en el rango de frecuencia observamos la confluencia entre lo que es entrada y salida. Eh, ¿Cómo podemos traducir esto? Pues que de nuevo observamos como la tasa de salida muestra un incremento de amplitud dentro de su banda, que es precisamente pues, lo que estamos observando acá. Aunque con una atenuación general considerable, es incluso mayor a la que hemos visto en otros filtros, eh, tenemos una respuesta espectral dentro de la banda dentro de la banda de paso que les comentaba en este momento. Esto podría generar podría generar, o mejor dicho, nos genera una percepción auditiva de un sonido que se vuelve muy eléctrico, bajo, prolongado eh, y suena como chirrido, ¿correcto? Esto hace que sea más difícil de escuchar, pues como les comentaba, se está presente. Bien, ¿qué otro aspecto podríamos entrar a analizar acá? Creo que hemos abarcado todos los aspectos del componente práctico en lo que se refiere al ejercicio propuesto, cómo funciona la simulación y a los resultados con respecto al análisis de espectro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
por su atención. Se me hizo un poquito largo el video, pero era importante ver todo esto. Muchas gracias.